Hola, muy buenas noches. Hoy noche vamos a hablar de los 2 años desde el golpe presidencial en Túnez, el país que queda en el norte del continente africano. Ese golpe ocurrió el 25 de julio de 2021, cuando el presidente Kais Saied disolvió el parlamento, despidió el primer ministro y todo el gabinete. Ese hecho marcó un antes y después en la política de Túnez. Es un país que recién en 2011 tuvo una revolución para derrocar el entonces dictador Ben Ali. Y desde ahí empezó todo un proceso de recuperación de la democracia. En 2014 escribieron una nueva constitución para, de cierto modo, consagrar todos esos derechos democráticos que habían peleado, que habían conquistado en esa revolución de 2011. Y en ese momento del golpe de julio 2021, se entiende como un gran retroceso para esa lucha democrática en el país. Ese hecho fue recibido por todos los sectores de la oposición, desde el movimiento islamista Ennahda hasta el Partido de los Trabajadores de Túnez, un partido marxista de la izquierda. Ese hecho fue recibido como un golpe a la democracia, con mucho, digamos, miedo. Fue recibido como una amenaza para la institucionalidad muy precaria, muy nueva que existía en el país. Y desde entonces, como habían advertido en ese momento, después del golpe, que advirtieron que en los próximos meses, en los próximos años, Kais Saied iba a tomar más medidas para aún más consolidar el poder que había, digamos, tomado con ese golpe, y asimismo ha pasado. Entonces vimos que en septiembre de 2021 él anunció que iba a lanzar un proceso constitucional para reescribir, digamos, la constitución del país, como dije, que fue conquistado en 2014 después de la revolución. Y pues después de eso se hizo todo un proceso de escribir el borrador de la Constitución. Fue un proceso bastante polémico, digamos, que juristas, legalistas en el país denunciaron bastante tanto el texto como tal, pero también el proceso de redacción. No fue un proceso participativo, no fue un proceso que involucró a la sociedad, a sus opiniones, a sus ideas. Fue un proceso dirigido por Kais Saied y todo su proyecto de autocracia, de consolidar el poder. Y asimismo fue, pero la sociedad opuso bastante. Todos esos hechos no han sido recibidos en vano, digamos. Las personas, las organizaciones organizaron toda una campaña de boicot contra ese referéndum de la Constitución. Hubo tan solo 30% del electorado que participó en el referéndum, en ese texto constitucional. Sin embargo, el gobierno aprobó con tan pocos números esa constitución. Hubo otro proceso electoral, elecciones generales en diciembre de 2021, que también tuvo muy baja participación. Sin embargo, el gobierno ha tomado todos esos momentos para decir, no importa la cantidad de personas que participan, vamos adelante, vamos a seguir, para, de cierto modo, dar un apoyo, un respaldo a su gobierno, a ese proceso de consolidación de poder. Y últimamente, esos sectores de la oposición, desde la izquierda a derecha, también han denunciado todas las políticas que ha asumido ese gobierno, ese régimen de Kais Saied, para construir alianzas con la Unión Europea, sobre todo en materia de acuerdos migratorios. Ese gobierno para recibir fondos muy necesarios, ya que Túnez se encuentra en una situación, una crisis económica profunda, con mucha deuda, con un presupuesto muy limitado, con problemas, indicadores sociales como el desempleo, como hambre, como desigualdad, seguridad, inseguridad alimentaria muy altos. Ha hecho acuerdos con la Unión Europea para
controlar la migración y eso quiere decir criminalizar los y las migrantes que vienen de África subsahariana para que no lleguen a Europa. Entonces, eso ha sido fuertemente denunciado y en ese aniversario de los 2 años del golpe presidencial había fuertes manifestaciones en la capital del país y en otras ciudades para reafirmar la necesidad de recuperar integralmente la democracia y seguir luchando contra esa dictadura que fue instalado con el golpe en 2021. Así que seguir el proceso en Túnez es un país que ha luchado, que ha costado mucha sangre esa democracia y están dispuestos a seguir luchando y a seguir defendiendo sus derechos y todo lo que han conquistado a través de la lucha.